Invitado para comenzar esta semana al economista Hernando de Soto, que durante las últimas semanas y meses ha venido planteando una propuesta de fondo para resolver a la vez los temas de la corrupción y los de la conflictividad social. Está bien alejado de las pequeñas polémicas entre personas y entre grupos políticos, por eso queremos comprender el fondo de su propuesta. Pero antes de entrar al fondo, queríamos comprender por qué se ha dirigido usted a Antauro Humala y a Roque Benavides para plantear esta propuesta. Escribir a Antauro Humala no significa darle una legitimidad democrática de la que él carece por haber sido condenado por crimen contra policías. No, esa no es mi opinión. En primer lugar, la sucesión de los hechos es importante para comprenderlo. Uno, es Antauro, quien yo no conozco, que me escribe a mí desde la cárcel diciendo yo tengo mucho que ver con lo que está ocurriendo dentro del país, cosa que nosotros sabemos, referido por supuesto a la minería y a conflictos sociales. Creo en su propuesta y quisiera conversar con usted al respecto. Cuando esto ocurre, él está en la cárcel, cosa de alguna manera de hablar con él es en la cárcel. Yo entonces pienso en invitar a una figura emblemática del otro lado, no tener una confrontación entre gremios, sino más bien personas que están dispuestos a repensar el Perú fuera de la caja. En el entretanto, lo que ocurre es que he recibido cartas de prácticamente todas las otras personas que están involucradas como Antauro en recoger la causa de la gente en la superficie que ellos creen que está siendo injustamente tratada por los minerales. Entonces, Antauro es la primera persona que yo tengo intención de ver. Y como tengo amistad personal y conozco sus planteamientos al respecto, y por otro lado es unos pocos empresarios que da la cara, lo convoco a libertad de él, Roque Benavides, ¿no? de la libertad de él de escoger si acepta o no a mi amigo Roque Benavides. ¿Y cuál es el riesgo? Antauro Humala es un personaje que está preso por haber estado involucrado en la muerte de varios peruanos, por haber pretendido hacer además una revolución absolutamente antidemocrática y que además lo que busca obviamente es empoderamiento y figuretismo político, que es lo que trata de hacer hace muchísimo tiempo. ¿Por qué legitimarlo de esta manera, señor Soto? ¿En qué momento se pasa la raya de tratar de arreglar un problema y convertirse, disculpe el término, en un tonto útil de alguien como Antauro Humala? Sí, yo comprendo ese punto de vista, pero por otro lado, si uno quiere arreglar los problemas del país, Patricia, ¿con quién vas a conversar que no está en la cárcel? ¿Ah? Pero no teníamos... Hay un montón de gente fuera de la cárcel con la que se puede hablar un montón. Un momentito, para hablar sí, Patricia, para resolver no. Si uno ve cuáles son las personas que hoy día están bloqueando aproximadamente 800.000 millones de dólares de productos mineros que están probados, las personas que lo están bloqueando son las personas que yo voy a conversar. A ver, déjame tratar de entender porque... A ver, primero es darle a Antauro una capacidad de bloquear toda la minería desde la cárcel, lo cual me parece darle excesivo protagonismo. Segundo, porque hay muchísimas protestas mineras en los que el etnocacerismo se mete como parte de, pero ni siquiera las han provocado. Segundo, hay que hablar con los que bloquean la carretera, no los que están metidos en la cárcel. Y además, tercero, entonces, ¿por qué no hablamos con Abimael Guzmán o los narcos que también siguen fastidiando en el Brahim? O mejor también, ¿por qué no dialogamos con los feminicidas a ver si nos dan alguna solución de cómo no matar a las mujeres? No entiendo el punto, la verdad. Yo te voy a entender, te voy a tratar de plantearlo de una manera distinta. Yo creo que hay dos Perús, Patricia, y tú me estás hablando del primer Perú. Ese es el Perú que se reúne en CADE y dice, país del tercer mundo, uno escucha a todo el mundo hablar, toma el automóvil, hace 2 horas de barriada y cree que todavía estamos en el primer mundo, cuando en el fondo nosotros del llamado primer mundo, o que quiere ser primer mundo peruano, es una pequeña fracción del total. Entonces lo que nos dice es que Antauro Humala es quien controla estos movimientos antimineros y quien está detrás de todo este movimiento de oposición y en efecto puede hacerlo. Es uno de los actores principales y me han escrito desde entonces prácticamente todos los autores principales, y yo soy un investigador y no saco mis investigaciones en base
y hemos llegado a un punto de tener un país que tiene 2 derechos y la mayor parte de la gente trabaja del llamado derecho informal, que yo me voy a informar solamente por los periódicos. De acuerdo, señor Soto, y a mí siempre me ha gustado mucho su teoría de la informalidad, y creo que hablar de la informalidad como una lacra es no reconocer que ha sacado muchísima gente, le ha permitido sobrevivir en un estado que no le da nada. Usted me ha hablado del Perú de la CADE, que efectivamente es un minúsculo. ¿Y cuál es el otro Perú? El de la cárcel. Y en medio no vemos millones de personas que no somos ni de la CADE ni de la cárcel y que tenemos muchísimo que aportar a quienes no se les da ni voz ni voto para empoderar a Antauro Humala. Disculpe, yo estoy absolutamente sorprendida. Yo que comprendo su sorpresa, pero lo que yo le voy a pedir es un poquito salir de nuestro mundo peruano, que somos importantes, pero no llegamos de ser la tercera parte del 1% de la población mundial. Un momentito. Sí. Y cuando uno comienza a tratar de ver la situación en la cual nosotros nos encontramos, yo creo que es un poquito estar en Sudáfrica con Mandela, no voy a decir que lo estoy comparando a Mandela Antauro, pero con Mandela, que está en 25 años de cárcel y se decide no conversar con él. Se decide no conversar con el presidente de Sudáfrica, que ha inclusive sido acusado de violaciones, porque al margen de eso representa un movimiento social que está bloqueando a las autoridades Mandela del Perú. representaba una mayoría en su país a la cual se le estaban negando derechos fundamentales. ¿A quién representa Antauro Humala? El señor Antauro Humala se supone que hoy día, porque estoy en una posición de lo más incómoda, Patricia, porque estás haciendo defender a Antauro Humala cuando yo no estoy con ninguna gana de defenderlo. Lo que yo le digo es lo que yo sé, que es, conozco prácticamente a todas las personas que hoy día están planteando un régimen del cambio minero con el cual yo no estoy de acuerdo, porque creo que somos un país globalizado, y cuando estos me ofrecen conversar y todo yo veo las tropas peruanas siendo derrotadas en todas las bocas de mina, yo voy a entrar a querer saber qué pasa. Todavía no he llegado a conclusión. Al margen de qué pasa con el asesino de esas tropas a las que, según usted, están ¿Cómo? siendo... Perdón, va a entrar usted a hablar con el asesino de esas personas, de esas tropas en las que usted dice que no se soluciona nada. Claro, cuando se actúa de manera delincuencial y se actúa de manera al margen de la ley, eso no es informalidad, señor Soto, yo no se lo tengo que explicar. Eso es delito y es criminal. Yo he sido la primera persona que ha planteado, como ustedes saben, y sigo planteando, que todos nuestros militares y policías han sido tan maltratados que en una ciudad como la de Lima, llena de soldados que han muerto en el siglo XIX, no tenemos una estatua para los policías. Ha sido rechazada mi propuesta de poner en las plazas un memoria hasta los olvidados. Yo no ignoro a nuestros policías. Yo lo que quiero es que no haya más muertos por causas que se pueden resolver conversando con personas que hoy día, algunas están en la cárcel, otras no, pero están bloqueando y trayendo nuestro país abajo. Y por otro lado, Patricia, yo no soy el Estado peruano y yo no soy un policía, yo soy un investigador cuyo propósito no es indignarse en público, sino tratar de compartir lo que yo he averiguado. Hasta los investigadores, señor de Soto, tienen límites, hasta los investigadores. Bueno, nosotros también tenemos límites en el tiempo. Vamos a una pausa, señor de Soto, y comprendida su posición respecto de este diálogo con Antauro Humala, iremos a su propuesta de fondo sobre el régimen de la propiedad del subsuelo para resolver, según usted, a la vez los conflictos sociales y la corrupción. La pausa y retomamos nuestra entrevista con Hernando de Soto. Entrevistando al economista Hernando de Soto, como usted explicaba en primer lugar, por qué le parece importante dialogar en la cárcel con Antauro Humala. Ahora bien, usted ha dicho que los conflictos sociales son una herramienta de los pobres para acceder a su derecho a la propiedad y doblegar a los funcionarios y a los políticos. ¿Está usted seguro que los conflictos sociales son eso? Sí, en gran parte son eso, porque miren, lo que ocurre hoy día, Fernando, que es muy importante, es que sin darnos cuenta hemos firmado los peruanos aproximadamente 11 convenios internacionales que hemos convertido en 1.400 normas peruanas, mediante las cuales hemos empoderado a los que son dueños de la superficie y se sientan sobre territorio mineralizado en el subsuelo, no solo para ser consultados, y eso no los he firmado yo, esos convenios, sino
para poder autorizar o desautorizar la explotación. Ya el derecho está en su lado. Yo no lo firmé, yo no lo decidí, es algo que comenzó más o menos al tiempo de los consensos de Washington. Hubo un movimiento paralelo en Ginebra que nosotros llamamos el Consenso de Ginebra, dentro de los cuales se consideraba que los que estaban en el suelo, en la superficie, por razones de su ecología, por razones del medio ambiente, por razones de que les pagaban muy poco por perforar por el suelo, por las servidumbres que les imponían, había que cambiar eso y ha cambiado en 30 años. En estos momentos, entonces, de lo que se trata es ponerse al día con un régimen que ha cambiado en todos los países del mundo, porque actualmente no son solamente 800.000 millones de dólares que están bloqueados en el Perú, son 150 trillones, digamos, que están bloqueados en todo el mundo de los países en desarrollo mineralizados y que equivalen a 5 veces el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos y China en conjunto. Y el cambio, ¿qué implicaría, por ejemplo, ya en nuestra realidad, para esas comunidades movilizadas que dicen que el desarrollo de la minería afecta el desarrollo agropecuario que tienen ellos en algunos sectores y en otros lugares reclaman una mayor participación en los beneficios que deja la minería? En cuanto a impuestos, en cuanto a canon, en cuanto a un pago directo a las comunidades. ¿Qué cambiaría? Yo creo que ese es un debate falso. Y eso es la razón por la cual me están escribiendo. El verdadero debate es el siguiente: se sienten menospreciados. Y la solución que yo propongo está basada en el análisis de que a lo que a ellos se les compra es en tarifas y precios nacionales, el valor de la papa, mientras que los acuerdos internacionales que permiten que las industrias extractivas, que yo creo que son indispensables para el desarrollo del Perú, son pagadas a la larga con los precios de los minerales globales, internacionales. Yo lo que estoy planteando es, ya que el Perú no reconoce en forma debida la propiedad de los pobres sobre la superficie del Perú, estos también puedan ser papelizados y cotizados internacionalmente y bajo el mismo régimen de derecho darles a los dos. A las comunidades también, entonces. Ah, pero por supuesto que... Ya no un pago por comprarte la parcela, ni que la municipalidad donde queda tu comunidad recibe un canon por la extracción de mineral, sino propiedad sobre... Propiedad que sea documentada de tal manera que puede ser valorada en los mercados internacionales, y va a usted ver que con eso se van a desbloquear los proyectos que tienen las extractivas y por otro lado ellos van a recibir la posibilidad de ser globalizados, que es sumamente importante. Y le voy a decir que esto no es imposible. ¿Pero usted cree que la izquierda, que dice que prácticamente en gran parte de nuestro territorio no se puede hacer minería porque hay fuentes de agua, va a acceder a eso? Es que el momento que eso ocurre y los precios varían, créame, yo tengo más años que usted, sí, se van a sentar los que están arriba y se van a negociar los derechos de propiedad. Pero el problema... Pero un segundito, Patricia, se va a negociar los derechos de propiedad en base a normas que sí permiten la conciliación. Le doy un ejemplo últimamente que todo el mundo ha estado festejando. Cuando hemos sacado por adelante los Juegos Panamericanos, la primera cosa que hizo el señor Carlos Neuhaus es plantear de que las licitaciones y la ley y los diferendos se resuelvan afuera, y está funcionando. Cuando el derecho peruano no funciona, hay que ir donde puede funcionar. Cuando los chinos tienen problemas entre ellos, no se van a Shanghái, no van al interior de la China, sino van a Hong Kong, donde los mercados funcionan. Mi propuesta no tiene que ver nada más que con eso, y con que no excluir del diálogo a aquellos que están mandando sobre la superficie de la tierra hoy. No vamos a discutir nuevamente el diálogo. Me gusta más su segunda proposición, porque creo que plantea una negociación en igualdad de condiciones que en este momento en el Perú no
no existe. Correcto. Mientras no exista, no hay forma de que las negociaciones lleguen a buen punto. El problema es que más que la izquierda que quiere o no quiere este tipo de medidas, que en fin pueden tener la opinión que quieran, los que no quieren, y esa parte sí es importante, son los propios mineros, que es una propuesta a la que le han huido siempre, porque es mucho más fácil. Cambio de modelo, ¿no? Porque no, y además porque es más fácil negociar con un débil que negociar con un empoderado. Entonces, cuando se trata de restarle un privilegio a quien ya lo tiene de muchos años, es más complicado. Como ahí, por ejemplo, su amigo Roque Benavides me parece que debería ser consultado. ¿Cuál es la opinión que recoge usted de los que en este momento trabajan en minería? Nos estamos acercando, Patricia, me encanta. Entonces, mira, la primera cosa es, hay izquierda y otras izquierdas. Las verdaderas izquierdas que en el Perú tienen ese poder local que permite tapar una mina y que no pueda entrar la industria extractiva, no son las que vemos en los periódicos todos los días, son las que justamente por no estar en la cárcel pueden recibir entrevistas y hacer cosas, pero los que hacen el bloqueo no son los que están en la superficie. Quiero regresar a la misma discusión, podemos discutir todo el programa, mejor vamos al otro punto que me parece más interesante. Es el estilo francés de, yo comprendo, de un tema tras otro, la realidad es un poquito más mixta. Para ahora ya llegar, para ahora ya llegar a la cuestión de los mineros. Efectivamente, los mineros dialogan con los que pueden hacer ruido y tienen acceso a los periódicos. Y cuando negocian, evidentemente no están dando la cara, como yo he visto darla tantas veces, y por eso lo admiro y considero mi amigo a Roque Benavides. Pero lo que yo creo aquí que es importante también es el papel del Estado. Una minera es hecha de empresarios que tienen una vida muy complicada, tienen que socavar, crear túneles, prácticamente ciudades, y encima de eso se les dice, oye, hay algo que se llama la licencia social, que significa que de aquí en adelante, como dijo el presidente Humala equivocadamente cuando se trató de Conga, eso es una cosa que no está en el corazón de los peruanos y no va a implementar la ley. En otras palabras, el Estado en los Estados Unidos y en cualquier otro país del mundo no deja que la justicia entre las partes sea el resultado de una negociación libre. El problema, y no me lo está contestando, es que cuando usted le otorga esos derechos a comunidades que naturalmente han negociado en total desventaja sobre mineras que están tan complicadas, no es su vida, ganan un montón de plata, les pagan a unos abogados que están muy bien, no tienen por qué ser pobres ni irles mal, pero son empresas las más poderosas que hay en el país. ¿Cómo una empresa muy poderosa va a negociar con una comunidad que por primera vez en su vida va a haber dinero? Porque son zonas donde nunca ha habido nada. Entonces, si lo que usted plantea los pone en igualdad de condiciones, ¿cómo convence? No al comunero. Y yo también creo que en ese caso la licencia social es absolutamente innecesaria. ¿Cómo convence usted a la persona que se ha acostumbrado a trabajar en esas condiciones, en las que él es el poderoso y el otro es al que le ofrecen? A nosotros nos ha dicho acá alguna vez algún gerente, se les pagó el precio de mercado. Y yo, ¿qué mercado? ¿Qué mercado? Si es una pampa en la Puna que no debe haber tenido mayor valor esa tierra hasta que se encontró un mineral. Entonces pregunto nuevamente, ¿cómo hace para convencer a los mineros, a los que tienen la sartén por el mango en las negociaciones? Tenemos Señor Luis Soto, disculpe que lo debe interrumpir para ir a una pausa. Tome su tiempo para contestar esta pregunta de Patricia Ríos. Por mi parte, quisiera también preguntarle sobre la propuesta política que ha hecho el presidente de la República y si usted guarda un recuerdo similar en otros momentos en los que, por ejemplo, permitió que Alberto Fujimori se instalara en el poder con una posición diferente a aquella con la que hizo campaña en el año 90. Primero vamos a la pausa. A las 8:37 estamos entrevistando a Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia, y antes de que nos hable sobre la coyuntura política y la propuesta hecha por el presidente Vizcarra para salir de la crisis política, debía contestar a la pregunta que le dejó planteado Patricia del Río. Adelante, Hernando de Soto. Gracias, Fernando. Muy buena tu pregunta, como siempre, Patricia. De lo que se trata es lo siguiente. Uno no puede seguir este esquema mediante el cual, tratando de sumas millonarias, una empresa tiene que enfrentar a una comunidad que no está hecho para eso, no está educada para eso. ¿Qué ha ocurrido en estos tiempos? Es que como no les han dado el derecho de un propietario a articularse bien a las comunidades en el mundo moderno
de las exportaciones, el mundo global. Ellos no están en un mundo local. El oro, el cobre, todo eso se exporta. Entonces lo que les hemos dado es un poder soberano, literalmente el poder de decir aquí no hay perforaciones, aquí no van a salir las cosas y ganar. No solamente eso, sino tienen el derecho de sacar a su gente de la cárcel. Los grandes partidos políticos del Perú o tienen un candidato presidencial o un presidente metido en la cárcel o muerto. Pero cuando se trata, por ejemplo, de Fuerabamba, donde han metido a su presidente de la comunidad y a sus 2 abogados en la cárcel, los han sacado en 8 días. Eso quiere decir que les estamos dando un poder soberano cuando lo que le tenemos que dar es un poder comercial para que se liden en el mundo global igualito que nosotros. ¿Asociarlos a la mina? No. Darles el... ¿Lo han planteado en algún momento? No, yo no he planteado eso. Ellos. Ellos. No, yo le quiero decir, estoy proponiendo algo mucho mejor. Que todos sus documentos que les permiten defenderse a muerte dentro del Perú sean trasladados a documentos comerciales que les permiten prosperar afuera, de tal manera... Validar sus títulos, digamos, afuera. Eso es 1. 2, adoptar las fórmulas comerciales por las cuales la gente le va a dar dinero afuera, que no es darle a una tribu, a una comunidad, a un grupo étnico, la capacidad de transar. El mundo global no está listo para que gente esté agrupadas en clubs y negociar. Necesitan ellos tomar investiduras, instrumentos que son típicos del mundo moderno y globalizado para o prosperar en él o defenderse de él. Como dicen los chicos de ahora, a los mineros no les va a gustar. No, a los mineros sí les va a gustar, por la razón siguiente. Si usted agarra cualquier parte, Ricardo, de alguno de estos lugares bloqueados, y que no estamos hablando solamente de los que están en conflicto abierto, sino en todos aquellos donde no han invertido, estarán perdiendo 1.000, 2.000 millones de dólares. Lo que van a ganar, estando estructurados para entrar a un mundo global, que es su derecho, según la Constitución peruana, el Tratado de Libre Comercio, los tratados bilaterales, es que lo que ellos van a hacer, los que son hoy día pobres, van a tener la posibilidad de prosperar, integrarse al gran mundo del Perú, al más grande mundo internacional, y lo que va a ocurrir es que los mineros van a salir perdiendo mucho menos. Lo que se trata es tener un win-win, y yo me pregunto en ese sentido con Patricia, si muchos de nuestros mineros lo que saben hacer es cavar profundos socavones, son verdaderamente hombres de empresa y de infraestructura, pero de repente no conocen tanto de cómo es que se financia una mina, porque cuando se financia una mina peruana, no solamente salen los que son dueños extranjeros de la mina con documentos que tienen de los mineros que dicen, oye usted, yo soy dueño del subsuelo, sino salen con los títulos informales de los comuneros y son esos que permiten conseguir el financiamiento arriba. Lo único que quiero es que haya conciencia de eso para que nuestros pobres tengan los mismos derechos, y de ahí ya podemos comenzar a hablar de un país que está entrando al primer mundo. De acuerdo, pero hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta, que no es tan fácil como que a los mineros les va a parecer genial. De hecho, son medidas que han resistido durante años. Y lo otro es un poco maniqueo, Hernando, decir, primero que todo el problema antiminero lo maneja Antauro Humala, a mí me parece de un reduccionismo innecesario, pero además decir que les hemos dado un poder a las comunidades que tienen paralizado el Perú. Yo solo me gustaría recordar que en esas zonas tenemos los niveles más bajos de educación, más altos de mortandad infantil, que son personas que han sido, básicamente son peruanos porque tienen un DNI, y eso, porque algunos ni han tenido DNI durante años. O sea, de verdad, la consulta previa es un instrumento que ni siquiera es vinculante. Presentarlos como los grandes dueños del terreno, es la verdad, no solo me parece absolutamente irreal. Son personas con miles de necesidades embalsadas de miles de años que por primera vez en su vida tienen algo con que negociar. Y sí, pues negocian pésimo. Y eso estamos de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Lo que yo he dicho es que a cambio de darles las soluciones de sujetos comerciales, empresariales, que les permitirían
conseguir una mayor parte de la torta global, que además no es estática, es una que crece continuamente. En lugar de hacer eso, lo que hemos dicho, por gente que no sabe cómo hacer sus reformas, es mira, los van a hacer más autónomos y aislados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea, Fernando, la idea no es... y creo que hemos comprendido su fe. No, pero la parte importante de... puede negociar sobre la base de esos principios. Sí, pero la base es, pero no solo Antauro. Yo he dicho, Antauro es el primero que suscribió y no lo voy a ignorar. Todos los otros me han escrito y voy a responder a todos ellos. Permítanme que le solicite esa misma fe. ¿La tiene usted en que como país podamos concertar una salida política razonable? A los problemas ya no mineros, sino los totales. Generales, políticos. General. Yo creo que sí, podemos hacerlo, estamos pasando por un mal momento y me gusta la idea, por eso es que he tratado de regresar a los problemas mineros para enfocarme en cosas que creo que son fundamentales, que son, por ejemplo, mucho más, ¿qué hacemos con estas 2/3 partes del Perú que no se sienten parte del primer mundo? ¿Y cuán importante es para eso la bicameralidad versus la propuesta que yo estoy haciendo? ¿Cuál es la posibilidad de hablar de inversión en un país que ha comenzado a empobrecerse, y si estamos hablando solamente de la manera como una comisión prima sobre otra en el Congreso? Me parece que hay voluntad de hacer reformas, pero que el entrar a fondo a los problemas mineros no va a cambiar esa agenda de reformas para ir a lo esencial que hace que este Perú no sea uno, sino sea dos Perús. Pero lo ves, sabes, Fernando, en televisión. Un día ves los líos mineros, muertes, bloqueos de carretera, gente peruana que no se entienden, y el próximo día, como si no hubiese pasado nada, bellísimas fotos tomadas de cámaras de gente celebrando porque el Perú ha ganado medallas de oro, medallas de plata, y son dos países distintos. Tenemos que darnos cuenta que nuestro gran problema no es que ya somos Perú primer mundo, sino que no nos estamos hablando a nosotros y que nunca ninguna esta reforma... La posibilidad de una candidatura suya, la posibilidad de una candidatura suya a la presidencia de la República en el marco pues de estos temas que usted plantea como importantes y que no sabemos ver todavía. Me vas a proponer, Ricardo, oye, pero esto es lo más interesante. Ya salieron dos, ya se lanzaron dos políticos. Y yo ni si no, ¿Se anima? No, yo creo, animaría? No me animo. Yo tengo como objetivo tratar de contribuir al cambio de nuestra sociedad, y me temo que si eso se confunde con una candidatura, la van a tomar como una agenda personal. Muchísimas gracias, Hernando Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia. Hemos comprendido sus propuestas de fondo y su confianza en que salgamos de la crisis política que estamos atravesando. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.